Entonces, si yo te digo a ti, alguien que está en el infierno puede salir para el cielo, no. Y la propia Biblia lo contradice. Jesús dijo, no se pasa de aquí para allá ni allá para acá. Sí. Entonces, Macabeo contradice a los demás libros. Por eso nosotros, ese es el otro aspecto por lo cual nosotros rechazamos esos 7 libros, pero no es en base a la sola escritura. Te escucho. Ok, y una última, la última pregunta, quería hacer sobre, bueno, me imagino, bueno, es más que nada su opinión sobre el tema de la infalibilidad papal y si le parece antibíblica o contraria a la Biblia, ¿por qué sería? Bueno, por supuesto, me parece absolutamente contraria a las escrituras. Porque si primeramente tendríamos que creer en el papado, ¿verdad? Así que yo voy a asumir que yo creo que el papado, lo cual no es así, pero voy a asumir que creo. ¿Quién fuera el papa más importante de todos? El apóstol Pedro. ¿Ok? El apóstol Pedro, el papa más importante de todos. Pero vemos que el apóstol Pedro se confundía montones de veces y en cuestiones de fe, porque la infalibilidad papal dice que el papa no se confunde, no se equivoca en cuestiones de fe. Ese puede confundir, no solo cuando hables cátedra. Sí, de Cuando hecho, enseña a la iglesia en materia de fe, tampoco se confunde. por eso es ex Ok, cátedra. ya, exactamente. Ok, ahora vemos que no, cátedra es otra cosa. Ok, es cátedra es cuando él habla, es cátedra, él da doctrina a la iglesia, es decir, aprueba dogmas, es cierto. Solamente creo que una sola vez se ha usado el poder es cátedra en el catolicismo. Creo que ha sido una sola vez, ok, o 2 veces máximo. Y fue por el Papa, creo que aprobó la Asunción de María, cuestiones como eso. Entonces, de ahí para atrás, nadie ha usado nunca, al menos evidentemente, el poder es cátedra. Así que es cuando enseñan doctrina. Pero vemos que el apóstol Pedro en Gálatas 2:11, según el apóstol Pablo, enseñaba a los gentiles a judaizar. Y Pablo creía que eso era anatema. Entonces, Pedro se confundía. Sí. Entonces, si Pedro se confundía, ¿cómo voy a creer yo que Francisco no se va a confundir? Ok, Sí, vemos. Sí, te escucho. sí, perdón, disculpe. Sobre Gálatas, eso hace referencia más que nada a una mala conducta, porque como tal no estaba enseñando algo que fuera necesario para la salvación o necesario para la fe. Él lo Entonces, dice, Gálatas lo dice, te lo voy a buscar. Ok, te lo voy a poner aquí en pantalla. pero sí, eso haría referencia más que nada a una mala conducta, no a una... Porque en el catolicismo se enseña que el papa es infalible ex cátedra, o sea, cuando enseña tanto doctrina como la fe de la iglesia, vaya. Claro, Entonces, yo entiendo. Ok, sí, a ver, entonces, algo que se enseña obligado es algo que se tiene que cumplir. Y Pablo dice, mira aquí, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ok, entonces, aquí no está hablado simplemente un sentido de cómo él estaba actuando, que también estaba actuando mal, estaba actuando hipócritamente. Pero Pablo veía 2 faltas en él. Falta número 1, estaba actuando hipócritamente, porque cuando venían los judíos, él se portaba como judío, cuando se iban los judíos se portaba como gentil. Pero además de eso, Pablo lo acusa de otra cosa. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y Pedro era un apóstol. Cuando un apóstol le decía algo a la iglesia lo obedecía. Por lo tanto, la iglesia entendía que lo que él estaba enseñando era doctrina. Por ejemplo, ¿tú crees que la doctrina de los apóstoles es palabra de Dios? Tú lo crees, porque la iglesia católica cree en la tradición apostólica. Ya, entonces, Pedro estaba enseñando una tradición apostólica que era completamente incorrecta. Por lo tanto, yo no veo nada. Además, que no hay nada en la Biblia que diga que Pedro no se confundía. Si bien dice lo que antes en el cielo será atrás de la tierra, eso después Mateo 18, a partir del 18, se lo dice a toda la iglesia Jesús. de hecho, a los apóstoles nada más.
No, a toda la iglesia. Ahí están todos. Te lo leo también, te lo busco también. Sí, pero como tal, bueno, con respecto a lo de atar y desatar, también se le mencionó que se le daba las llaves del reino de los cielos, haciendo referencia a propiamente Isaías 22:22. Sí, no, Isaías 22:22 no dice eso. Una cosa es la llave de la casa de David, otra cosa es la llave del reino de los cielos. Son dos cosas diferentes. Pero ahora podemos ir a Isaías 22. Vamos a ver, a partir del 18. Ok, vamos a ver para que veas que no eran solo los apóstoles. 18. De cierto os digo que todo lo que ateje la tierra será atado en los cielos, y todo lo que hace desateje la tierra será desatado en los cielos. Pero escucha a ver sobre qué estaba esto. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy en medio de ellos. 2 o 3 congregados. Ok, entonces Jesús estaba diciendo que ese poder, el poder de atar y desatar, estaba en la iglesia. Donde hay 2 o 3 cristianos, donde 2 o 3 cristianos se pusieran de acuerdo en algo, Él lo hacía. Eso era atar y desatar. Es decir, la oración nuestra hace que el cielo actúe. Ahora, sobre Isaías 22:22, vamos a ver que ahí no dice la llave del reino de los cielos, dice la llave de la casa de David. ¿Y por qué? ¿Verdad? Porque es una profecía mesiánica. Por lo tanto, solo Cristo puede cumplir esto. Dice, pondré la llave de la casa de David, no el reino de los cielos, sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Bueno, Jesucristo, ¿verdad? Ok, Jesucristo es el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. No, la Biblia no de ninguna manera refiere a Pedro. Ahora, si vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 7, vamos a ver que ahí está la profecía cumplida. Apocalipsis 3, 7. Vamos a ver quién tiene esas llaves. Dice, escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, Jesús. El que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Por lo tanto, Isaías 22:22 no está profetizando a Pedro. Isaías 22:22 está profetizando a Jesús, porque Jesús es el mayordomo, porque el Padre entregó todas las cosas en sus manos. Entonces, al Padre haber entregado todas las cosas en sus manos, Él es el mayordomo en la casa del Padre. Por eso dice, en la casa de mi Padre muchas moradas, porque eso es lo que hacía el mayordomo. El mayordomo, cuando venían los invitados, los acomodaba en las habitaciones. Y Él está diciendo, es decir, yo como mayordomo les digo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiese dicho. Así que esas profecías no se refieren al apóstol Pedro. Me parecería un poquito complicado sostener eso, porque en ese caso Jesús como Dios que es, ¿sería el dueño de la casa y el mayordomo a la vez? El dueño de la casa y el mayordomo a la vez. No, recuerda que Jesús siempre hace ver al Padre como el dueño. En la casa de mi Padre. Ok, entonces, en las mismas palabras de Jesús, la casa es del Padre. Esas son las palabras que él usó. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a ir a preparar morada para ustedes. Y eso es lo que hacía un mayordomo. Cuando tú llegas a casa de un millonario, ¿verdad? Y tocas la puerta y tú eres un visitante, el mayordomo, alguien tiene el micrófono para ahí encendido, apaguen los micrófonos. Apaguen los micrófonos, por favor. Ok. Y apaguen los micrófonos, porque si no, que déjenme los micrófonos abiertos, lo voy a tener que bajar, ¿verdad? Entonces, el mayordomo eso es lo que hace, mi amigo. El mayordomo lo que hace es acoger la visita y acomodarla en sus habitaciones. Así fue como Jesús se puso a él mismo, como el mayordomo en la casa del Padre. Sí, es que, bueno, a ver, vamos, a ver, quédate ahí un poquitico, pero vamos a darle un tiempo a alguno más, ¿verdad? No te tienes que ir, pero vamos a darle un tiempo a alguno más.
Sí, realmente nada más tenía para mencionar. Joel Moody. A ver, mi hermano Joel. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga. Buenas noches también a todos los que están presentes en esta transmisión. Me gustaría seguir escuchando para entrar en contexto del tema y luego puedo... Ok, está bien, perfecto. Entonces, si alguno más quiere exponer algo, lo puede hacer. Después volvemos otra vez al amigo católico, no hay ningún tipo de problema. Pastor, yo quiero hacer una pregunta. Ok, te escucho. En el pasaje de primera de Samuel, capítulo 28, ¿verdad? Habla de la consulta que tuvo Saúl, el rey Saúl, con esta divina de Endor, y esta manifestación sobrenatural que hubo ahí, ¿verdad? Dice el versículo 12 del mismo capítulo, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Es decir, para no sintetizar bien el texto, ¿verdad? Aquí hay un relato en donde hay una manifestación. ¿A qué se atribuye eso? Es una manifestación soberana de Dios que permitió la aparición de Samuel, porque las palabras de Samuel son inquietantes cuando le dice al rey Saúl, ¿por qué me has llamado? Por lo tanto, dice, morirás, y el pueblo de Israel, el ejército, también será entregado al pueblo filisteo. Por lo tanto, he aquí que en esta manifestación el rey Saúl queda un poco turbado. ¿Y a qué se puede atribuir? Es la pregunta. ¿Es una manifestación soberana que permitió Dios, ya que Saúl estaba consultando, o fue simplemente un engaño que de la obra de las tinieblas que fue aquí en este texto? Te explico. Por supuesto. Aquí esto es uno de los textos que más diferentes opiniones hay respecto a esto. Así que yo te voy a dar la mía y no es una opinión absoluta ni mucho menos. Si tú le preguntas a algún otro pastor o tal vez a algún otro inclusive hermano que hay aquí, te puede decir absolutamente lo contrario. Ok, entonces partiendo de ese punto, yo primeramente creo que ese no era Samuel. Hay que hacer una diferencia. Porque en realidad la Biblia no dice que Saúl vio a Samuel. ¿Ok? Así que en este caso no fue algo que Samuel vino. Simplemente fue una visión que tenía la divina. La divina dijo, no me recuerdo el pasaje, bien lo tengo aquí delante de mí, pero como que veo subir dioses de la tierra o algo por el estilo. Entonces, Saúl le pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es? Y la divina dice, es un anciano con barba. Y dice, ese es Samuel, ese es Samuel. Entonces, ¿se le presentó Samuel a Saúl? No, eso no lo dice el pasaje. Ahora, ¿qué pasa con que le habló? Bien, si Saúl no lo estaba viendo, entonces tampoco lo estaba escuchando. ¿Y por qué entonces la escritura dice que Samuel le habló? Hay que entender cómo consulta una divina. Por muchos años yo fui hechicero, así que conozco muy bien qué cosa significa consultar espíritus. Y en realidad el hechicero, el adivino, el brujo, ponlo como tú quieras, llámalo como tú quieras, es como especie de un medium. ¿Qué es un medium? Como especie de un mediador. Entonces, el hechicero o el adivino recibe supuestamente esa voz que en realidad él no sabe de dónde viene, se la puede dar un demonio, y el hechicero o el adivino habla como si fuera la persona. Entonces, cuando alguien que le gusta todas esas cuestiones va a una divina, ahí le dice la divina, aquí está tu abuelito, ha venido tu abuelito y tu abuelito te quiere decir unas palabras, hijo mío, te extraño mucho. Ay, abuelo, ¿qué es lo que sale diciendo esa persona? Mi abuelo me habló. ¿Pero le habló? No. Simplemente fue pues un demonio a través de la divina. Ahora, y eso es importante saber, no existen pruebas bíblicas de que Samuel le habló a Saúl, porque Saúl nunca lo vio. Saúl sí lo conocía bien.
La divina no lo conocía. La divina solamente ve una persona va de barba, de estilo otro, y eso era fácil de decir en el sentido de que ella sabía muy bien cómo vestían los judíos. Así que no sé, es como si ahora mismo tú vas, ¿de qué país tú eres? Venezuela. Venezuela. Bien. Bueno, no sé cómo visten los venezolanos, pero imagínate que eres mexicano y vas de pronto a una divina en Venezuela. Y desde que entra la divina te nota acento mexicano. ¿Y qué te dice? Aquí veo tu abuelito. Y viene alguien con un sombrero charro. ¿Me entiendes? Veo a alguien con un sombrero charro. Ah, sí, ese es mi abuelita, ese es mi abuelita. ¿Por qué razón? Pues conoce tu cultura. Entonces, la divina conocía muy bien la cultura del rey Saúl y sabía que era hebreo. Ok, ahora, ¿dónde está el problema o el dilema? En la supuesta profecía que da la divina. Ajá. De que él iba a morir y de que el reino le había sido pasado y todas estas cosas. Bien, yo no sé si tú lo sabes, pero esa profecía ya había sido dada, que el reino le había sido quitado a Saúl. Sí, ¿Okay? sí. Ya, ok. Entonces ya esa profecía había sido dada y esa profecía la conocía el pueblo de Israel. Así que eso no era una nueva noticia. La nueva noticia sería la muerte de él. Pero bien, ¿qué es lo que sabía la divina? Que al día siguiente había una batalla, una guerra. Y usted tiene que saber que el diablo tiene cierto y determinado conocimiento del futuro. Él no puede ver, vamos a decir, completamente bien. Pero si el diablo no tuviera conocimiento del futuro, los adivinos no tuvieran ningún tipo de éxito. Y los adivinos tienen éxito. Porque cuando yo estuve en la brujería, literalmente le dije muchas cosas a las personas que yo no sabía, nunca los había visto a ellos. Por lo tanto, sí, el diablo sí conoce cierta y determinada cuestión del futuro. A saber de que el diablo está en una, llamémoslo, una dimensión donde el tiempo en realidad tiene muy poco peso. Por ejemplo, te pongo una prueba bíblica. El diablo sabía que había nacido Moisés. ¿O tú crees que fue casualidad que en el momento que nace Moisés, el faraón comienza a matar a todos los niños? Las casualidades no existen. Ahora, no sabía quién era, pero sabía que la mano de Dios estaba sobre un niño en ese lugar y que ese niño iba a tener un papel muy importante en la vida. Y él quiso detener eso, porque no creo que de otra forma hubiese sido posible. Esa es mi explicación que tengo sobre el tema. No creo que fue Samuel, pero bueno, respeto del que crea lo contrario. Sí, está bien, pastor, y si me permite hacerle ya esta breve pregunta esta segunda pregunta. Vamos a pasar a otra, después puedes quedarte, después haces la otra, no hay problema, pero vamos a darle, alguien más quiere hablar, quiere preguntar, quiere poner un tema, lo que quieran. Alguien está hablando, no escucho, tienes el micrófono apagado. Pastor Eduardo, ¿cómo le va? Ah, Dios le bendiga, Hugo. Dios Un le abrazo bendiga. enorme. Igualmente, enorme. Ok, a ver, si quieres poner un tema, lo puedes hacer, Hugo. ¿De qué quieres hablar? No, lo que pasa es que como escuché fue anterior, creo que están en otra temática, era traer a colación el tema del principio de autoridad con respecto a los reformadores y a la doctrina católica. El cimiento de la doctrina católica para adherirse a un principio de autoridad versus lo que hacen los reformadores o los padres de la reforma como Lutero, sobre todo Lutero y Calvino, ¿no? Sobre todo más Calvino, con el tema de la Eucaristía, ¿no? Entonces, me parece para el objetivo que ellos tenían una jugada maestra para de así de alguna manera quitarse de encima el principio de autoridad manejado por el mundo católico.
que era pues degradar, o degradar no voy a hablar de degradar, sino de alguna otra manera no aceptar lo que cree el catolicismo de la Eucaristía. En ese punto, al día de hoy, pues el protestantismo, no hay una voz autorizada que diga para nosotros, todas las denominaciones o para nosotros la Eucaristía es esto. No hay una voz concisa, uniforme en el mundo protestante que nos diga qué es la Eucaristía. Pero a la vez la Eucaristía para el mundo católico es como que la base a su alrededor, o sea, es como el núcleo, por así decirlo, o el eje de toda su doctrina y de toda de toda su estructura eclesiástica, por así decirlo, debido a que como reconocen o creen que la Eucaristía es un sacrificio, el sacrificio de Cristo, esta tiene que ser dada por o auspiciada por un sacerdote. Este sacerdote a su vez debió ser ordenado, y su ordenanza le sigue desde Cristo, ¿no? Cristo ordenó los apóstoles sucesores, y etcétera, 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 y así en la línea del tiempo hasta el día de hoy. Entonces, como jugada maestra para desatenderse del principio de autoridad que rige el magisterio y esta ordenación sacerdotal, eh, como que los reformadores dijeron de alguna otra manera, no vamos a adherir Entiendo, a esta creencia. No sé si me hago entender. entiendo. Ok, ¿Es si una lo que jugada tú me, maestra? ¿Es una claro. jugada maestra, le parece a usted? Para el objetivo que tenía, ¿no? Lo que estás queriendo decir que fue, vamos a decir, que una estrategia para, bueno, ya, claro, si quitas el principio de autoridad del Papa, entonces las personas pudieran verse abiertas a otras doctrinas que el Papa no aprobaba o que la Iglesia Católica no aprobaba. El problema es el siguiente, el problema es que en realidad el protestantismo no negó la autoridad. Lo que pasa es que buscó otro principio de autoridad, pero sigue habiendo un principio de autoridad. Por ejemplo, cuando Lutero lo acusa en la dieta de Worm, ¿qué es lo que él dice? Mi conciencia, si ustedes me convencen con la escritura, por lo tanto, él puso una autoridad por encima de él. Si ustedes me convencen con la escritura, entonces yo me retracto de todo. Por lo tanto, no es que ellos no tuvieran una autoridad por encima de ellos. De hecho, por eso es el principio de la sola escritura. Para que entonces la autoridad, vamos a decir, estuviera en la palabra de Dios. Lo que los reformadores vieron era que la autoridad de la iglesia en ese tiempo muy específico, es posible que no en todos los tiempos fuese así, pero específicamente que el tiempo de Lutero y en otros tiempos también, la autoridad de la iglesia era una cosa horrible. Que la misma Iglesia Católica ha confesado que entienden a Martín Lutero por qué hizo lo que hizo. Porque en ese tiempo los papas, los cardenales, cuando Lutero fue al Vaticano, fue a Roma, porque cuando eso no existía Vaticano. Ok, cuando fue a Roma, pues literalmente había casas de prostíbulos para la propia autoridad. Entonces, ¿cómo vas a tener como principio autoridad algo que no está bajo la autoridad de Dios? Porque cuando hay una autoridad, se supone que esa autoridad pues esté gobernada por otra mayor y sea, vamos a decir, que consciente a ello. Por ejemplo, no sé, si un policía es corrupto, ese policía automáticamente pierde la autoridad. Si un juez es corrupto, automáticamente ese juez pierde la autoridad. Si un presidente es corrupto, automáticamente ese presidente pierde la autoridad. Entonces, eso es lo que ellos vieron en ese tiempo, que no podía haber, y si la iglesia en ese tiempo como tal no podía dirigir al cristianismo. Y el cristianismo tenía que entonces buscar otra fuente de autoridad, porque en ese tiempo la fuente de autoridad que tenía era lo peor, ¿verdad? ¿Qué fue lo que buscaron? Las escrituras, pero siguieron teniendo un principio de autoridad. Y Lutero lo dijo bien claro. Si ustedes me convencen con esto, yo me retracto. Entonces, no es que él decía, hey, no hay autoridad para mí. Él puso eso como autoridad porque vio
No sé. Tú seguro que respetas las leyes y tú crees que la policía es una autoridad. Pero si tú estás en un lugar donde la policía es corrupta, aunque esté vestida de uniforme, y tú no estás violando el principio de autoridad, pero tú te estás dando cuenta de que esa autoridad que está ahí es corrupta. Entonces tú le vas a decir, yo no obedezco eso. No, pero Dios dice que obedezcas a los gobernantes, a las autoridades. Sí, pero el problema es que esta autoridad no está bajo autoridad porque Dios no podía estar autorizando las cantidades de vestas de indulgencias y de cuestiones que gracias a Dios ya ahora no están, ¿verdad? O no en ese grado. Entonces eso es lo que yo veo. Un contexto también histórico. Ellos se aferraron a la autoridad que ellos vieron que en ese tiempo todavía no se había corrompido y esa era la escritura. Pero ahí con su respuesta, aunque mi respuesta iba más que todo en un plano, digámoslo así, o sea, desde la vista de los reformadores, pues muy inteligente, porque si yo quiero sacarme la autoridad de encima y ya no reconocer la autoridad de la iglesia, es una estrategia buena, o sea, si ese es mi objetivo, ¿no? Yo, como yo adhiero al catolicismo, pues veo malo ir contra el principio de autoridad porque entiendo el principio de autoridad que es Cristo y Cristo le delegó autoridad a la iglesia y pues la iglesia es la que guarda el depósito de la fe. Entonces, pero recuerda que Lutero no se quería separar de la iglesia. Lutero, es decir, lo que pasa es que la iglesia y la propia autoridad no lo escucharon. Sí, pero, pero hubo una pausa desde que él clava las 95 tesis en la iglesia de los santos, de todos los santos, a que él entonces en realidad él se, vamos a decir que violenta y se revela por completo. Él pidió una audiencia inclusive en Roma. Entonces no es que él dijo, espérate, yo me voy a... No, Lutero era un monje agustino, Lutero era un católico. Y como católico no se puede pensar que tenía en la mente, decía, va a quitarle la autoridad encima. No, es que... No sé, tú no has visto un papa nunca como el que vio Lutero. Si tú hubieses visto un papa como el que vio Lutero o como los Borgia, si tuviese tocado un papa como los Borgia. Pero es que esa respuesta, o sea, esa afirmación que usted da, o sea, ese argumento que usted trae sobre la mesa de que se pierde la autoridad porque es corrupto, etcétera, etcétera, o sea, yo creo que es muy fácil para responder para el catolicismo, porque el catolicismo no adhiere. Bueno, porque el catolicismo no adhiere que el principio de autoridad esté basado en que el Papa sea impecable. El Papa peca. O sea, y todos los obispos pecan y todos somos pecadores, igual que un pastor, por muy buena persona que intente ser y que quizás lo son, también pecan. O sea, entonces, ¿quién tiene la autoridad? Entonces, lo que usted está reconociendo con esa respuesta, lo que yo veo es lo nuevo, lo novedoso de atender ahora a un nuevo principio de autoridad, más que el que se ha adquirido por todos los tiempos y por todo el mundo católico, uniata y no uniata. Ya me hago entender. No, pero, y otra cosa, ok, ahí está, la historia no vista de ambos puntos, ¿no? Porque una cosa es que sea excomulgado Lutero y otra cosa es que la excomunión, por así decirlo, es el resultado último, no el resultado primero, porque el que rompe con el principio de autoridad es Lutero, independientemente que quisiera mantener dentro de la iglesia, que se quisiera mantener dentro de la iglesia. Es que esa fue la única vez que eso ocurrió en el cristianismo. Por ejemplo, ¿quién fue el primero que rompió con el principio de autoridad? Fue Jesucristo mismo. Cuando él vino, había una autoridad en Israel. Jesús no tenía como tal una autoridad en Israel. Bajo el principio de autoridad que se vivía en ese tiempo y bajo el principio de autoridad que había estado también muchísimos siglos. Ok, pero ¿qué fue lo que él dijo? Él dijo, esta autoridad no sirve, literalmente. Y todo lo que inclusive Dios le había prometido a esas autoridades, por ejemplo, los saduceos, que eran los sacerdotes, que estarían delante de él perpetuamente, ¡pum!, se fue. Ok, cuando los apóstoles eran un principio de autoridad, sí, era un principio de autoridad, pero cuando Judas, ok, pierde la autoridad porque su proceder
aunque por ser, no sé, por ser apóstol, ¿me entiendes? Sino cuando Judas, su proceder lo hizo vivir sin autoridad, automáticamente Judas perdió la autoridad. Y ya después que el cristianismo más hacia acá, eso se vio también, por ejemplo, en el cisma de Oriente. Es decir, los orientales entendieron que el Papa de Roma, que el obispo de Roma se había envilecido. Ellos al menos entendieron. Lutero no fue el primero que entendió que la autoridad de Roma estaba actuando por sí misma y sin Dios. Los ortodoxos ya habían entendido eso en su tiempo. Y por eso ellos dijeron, nosotros no vamos a estar con este hombre. Y no se fueron 2 o 3, nada, eso fue un ala enorme de la iglesia católica. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros los cristianos evangélicos, como tú bien dices, el pastor es pecador, sí es cierto, pero como el principio de autoridad no es el pastor, sino es Dios, ¿verdad? Entonces, si yo pecase, simplemente el pueblo no va a estar bajo una autoridad que no está bajo la verdadera autoridad, porque yo tengo que irme. Pero el problema es que el obispo de Roma ni siquiera puede ser juzgado. Si ahora mismo el Papa se convierte en el hombre más sanguinario de la historia, literalmente en Hitler, imagínate dónde llega el principio de autoridad católico, que el